Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, Guamán Rodríguez, Laura Regis en la interpretación de Lengua de Señas Mexicana y Laura Barrera los recibimos esta semana con mucha información. Tenemos música, tenemos arte, tenemos literatura. Guamán, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, Laura. Bastante movido el fin de semana, cosa que se agradece y que se disfruta. Parte de ello lo vamos a compartir aquí con ustedes porque, como bien apuntas, tenemos música y hay algo que es fantástico en el territorio de la música. Efectivamente, tenemos los 100 años de Juan García Esquivel. La verdad es que en su época fue un tanto, digamos que ninguneado, pero con el paso de los años se le ha revalorado de una manera muy, muy importante y artistas de diversa índole de todo el planeta han manifestado su pleitesía por la obra de Juan García Esquivel. Así es, su música se oye mucho y se reconoce mucho en Estados Unidos. En México todavía estamos trabajando en eso, aunque ha tenido como bien apuntas, un mayor valor, ¿no? Entonces vamos a compartir con ustedes parte de un ensayo sobre un concierto homenaje a Juan García Esquivel que será en algunas semanas, pero nosotros tuvimos oportunidad de escuchar la música en los preparativos. Y la Deutsche Welle nos trae la Bienal de Berlín, cada 2 años, la capital del arte, lo mejor de la creación contemporánea. Que ha impactado también en las formas de pensar y de exhibir el arte contemporáneo de manera cotidiana, es decir, de cómo es que un encuentro que ocurre cada 2 años detona experiencias artísticas que han sido replicadas en otras partes del mundo. Es bastante interesante lo que ocurre en Berlín, tendremos los detalles. Y más arte, pero aquí en la capital del país y nada menos que en las rejas de Chapultepec. Así es, se trata de una muestra fotográfica de Pepe Sojo y que se titula Vida. Vamos a ver, bueno, hay naturaleza, diseño, en la obra de Pepe Sojo. Vamos a conocer cuáles son los detalles de esta muestra en las rejas de Chapultepec y tenemos mucho más en Noticias 22, así que quédense. Comenzamos. Bueno, siempre se está hablando, especialmente nosotros, Laura, amigos, cuando vamos a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que si es más grande o no que esta superferia que es en Frankfurt, en Alemania. Hay cosas que son muy, muy especiales. Por un lado, en Guadalajara es una feria para la gente y en Frankfurt es una feria para especialistas y es una feria que data desde los mismos años en que otros impresores como Gutenberg intercambiaban sus libros. Efectivamente, como bien dices, la sección de negocios de la Feria de Guadalajara, bueno, comparada con la sección del público, existe, pero es una feria en otro sentido más grande, y la de Frankfurt, pues ahí se tejen los ires y venires y los destinos de muchos autores, así que sí es importante. Y ahora esta feria abre un espacio para la innovación en nuestro país, en el caso de los principales actores del mundo editorial. Es una ambición compartida la de generar una política editorial con lectores cada vez más comprometidos, con un ejercicio de la libertad de expresión y con ello también de la libertad de edición. Después del éxito de la edición anterior, hace un año, Contec vuelve a México, auspiciado por la Feria del Libro de Frankfurt y la Oficina de la UNESCO en México, además de contar con el apoyo de diversos sellos editoriales en nuestro país. Para nosotros es importante traer un poco la experiencia de Frankfurt a otros países, o sea, llevarlo un poco fuera, porque somos muy conscientes de que no todo el mundo puede viajar a Frankfurt. Este año, los temas que se discutirán en este simposio dedicado a los diferentes actores del mundo del libro resultaron un poco sorprendentes, como el audiolibro. Inteligencia artificial, el Big Data, cómo es el comportamiento del usuario, qué hay que tener en cuenta para adaptar la estrategia de la empresa en cuanto a movimiento del usuario, que compra, que lee, etc. El audiolibro existe desde hace mucho tiempo, existían los podcasts desde hace mucho tiempo, que a lo mejor los jóvenes de hoy ya no saben ni lo que son, pero los que tenemos unos años más sí que los conocemos. Y además el audiolibro en los países nórdicos ya ha existido desde hace mucho tiempo y se seguía vendiendo muy bien. O sea, esa posibilidad de que se pueda hacer algo simultáneamente
ya ha existido desde siempre. O sea, tú puedes escuchar algo y al mismo tiempo puedes estar conduciendo tu coche para llegar a algún sitio. Contec continuará martes y miércoles en el Centro Cultural de España. Pero sí que es un momento muy importante para discutir cómo la política editorial construye mejores empleos, cómo son mejor respetados, cómo también se fomenta un ejercicio más libre de la lectura. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, estaremos muy pendientes de cómo esto se refleja también en una mucho mejor, sólida y rica, además de variada industria editorial, que tenga que ver no solamente con aquellos grandes sellos que conocemos, que principalmente nos vienen de España, sino también de qué es lo que ocurre en México y de manera particular qué es lo que ocurre o se edita en América Latina, porque a veces tratar de conseguir un libro aquí en nuestro país, de Colombia, de Argentina, de Chile y viceversa, sigue siendo tan difícil como ver cine de esos países en cualquier centro comercial que cuente con salas cinematográficas. Así que estamos cercanos en el idioma, pero todavía lejanos en la industria. Continuamos con lo que les habíamos anunciado hace un momento, a propósito de música, porque la Orquesta Nacional de Jazz de México va a rendir un tributo al llamado el padre de la música lounge, Juan García Esquivel, una figura de culto en Estados Unidos, en Europa y cuyas composiciones forman parte también del inconsciente colectivo, pero que todavía sigue siendo desconocido en nuestro país. Se han cumplido 100 años del nacimiento de uno de los músicos mexicanos más exitosos y ahora poco conocidos. Se trata de Juan García Esquivel, célebre en Estados Unidos por sus instrumentaciones y sus recursos técnicos en la grabación de los discos. Para celebrar este aniversario, la Orquesta Nacional de Jazz de México presentará un programa con la música de García Esquivel. Esquivel favorecía unas técnicas de orquestación que algunas cosas vienen de la época de Big Band, otras cosas vienen de una tradición orquestal. Y otras cosas yo creo que son de él, que no encuentro en ninguna otra parte. Siento que tiene una fundación armónica y como una conciencia de diferentes estilos musicales muy amplia, ¿no? Que parte desde la música clásica, desde diferentes estilos de música latina, hasta el jazz que en esa época se tocaba. De repente hay partes de Esquivel que suenan a una sección de saxofones de Duke Ellington, ¿no? O partes de piano que suenan a Fields, no sé, de Horace Silver. Tanto Mayer como Veraistegui han hecho la transcripción de más de 20 obras de Juan García Esquivel directamente desde los discos, pues las partituras no están disponibles. Pero la música de Esquivel es, ni en Estados Unidos, que es tan conocido, pudimos encontrar nada de eso, ¿no? Ni siquiera hablando con gente del medio de la música, del medio de las big bands y de las orquestas, no pudimos rastrear dónde quedó la música. Algunas de las personas que abiertamente han declarado su fascinación por la música de García Esquivel son el cineasta Quentin Tarantino y el vocalista de U2, Bono. Para el concierto, la selección de obras está entre los temas famosos y aquellos pocos conocidos. Muchas de las piezas que se tocarán fueron grabadas para disco, pero nunca se tocaron en vivo. Empezando cronológicamente por algunos de los solos de los cantantes, tenemos Mil Besos, que lo cantó María Victoria, tenemos Oguere, cantado originalmente por Tonia la Negra. Laura Velasco, la cantante de la orquesta, va a interpretar Mil Besos, y pues Iraida Noriega canta Oguere. Tenemos Acapulco y Sincerízate de Pedro Vargas, interpretado por Percy Vignola. El concierto llega hasta la época de Burbujas, programa de televisión infantil de los años 80 cuya música fue creada por Juan García Esquivel. Ese fue uno de sus últimos trabajos y el disco vendió más de 1 millón de copias. En el ensayo participó, en esta sección del programa, un director de orquesta invitado, Patas Verdes. Una cosa que
me gustaría hacer una meta con este proyecto, es no solamente regresar esta música al oído del público mexicano, pero también introducir esos sonidos a los músicos, las técnicas de arreglos, de composición y los sonidos, el estético de Esquivel, a los músicos de esta generación. El concierto homenaje a Juan García Esquivel, en el centenario de su nacimiento a cargo de la Orquesta Nacional de Jazz de México, será el domingo 15 de julio en el Teatro de la Ciudad. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bien, por este resurgimiento de la música de un artista que por ahí figuraba en películas de los años 60, música estilo como para las películas de Mauricio Garcés, por ejemplo, ¿no? Así es, así es. Música muy agradable, muy cool, muy nice, muy relax. Perdón que utilice estos términos en inglés, pero no encuentro... música ambiental. Y que tiene que ver, ambiental. esos términos en inglés, Laura, tienen que ver porque aunque Juan García Esquivel hizo o inició su carrera haciendo lo que se llaman jingles, esas musiquitas de comerciales, en la XCW, cuando tiene una gran atención es en Estados Unidos. Sí. Ahí es donde hace arreglos, ahí es donde incluso logra meter a 2 orquestas completas, Big Band, en diferentes estudios para que tocaran lo mismo y el resultado mezclarlo, porque tenía mucho conocimiento de la técnica de grabación y generó también una particular forma de grabar sus discos, que es el sello absoluto también de Juan García Esquivel. Inconfundible Juan García Esquivel, un gran músico, aunque se dice, pues es música facilona, digamos, para lograr ese nivel de frescura, de simplicidad, de algo tan agradable se necesita conocimientos musicales importantes en jazz, por ejemplo, en bossa nova, que los tenía. Que además un muy interesante personaje y ya vamos a seguir hablando de él más adelante. Así es, porque dentro de unas semanas, justo el día en que se jugará la final de la Copa del Mundo, ese día en el Teatro de la Ciudad va a ser el concierto de 100 años de Juan García Esquivel. Nosotros, por supuesto, vamos a retomar el tema ya cuando estemos mucho más cerca a esa fecha. Y bueno, vamos a hablar de arte y de un encuentro que ocurre cada 2 años en Berlín, que se convierte en la capital de la creación contemporánea. Nuestra colega de la Deutsche Welle, María Luz Moraleda, nos tiene los pormenores de la Bienal de Arte en la capital germana. ¿Qué tal, amigos de Canal 22? Un gusto poder saludarlos de nuevo desde Berlín. El arte contemporáneo es uno de los grandes atractivos turísticos de la capital alemana y por 10ª vez Berlín se convierte en una parada obligatoria para tomarle el pulso a la escena artística internacional del momento. El lema de esta Bienale se inspira en la canción de Tina Turner, We Don't Need Another Hero, no necesitamos otro héroe, canción que surgía en 1985 en la película Mad Max, un año previo a grandes cambios geopolíticos, que según la curadora y directora de esta Bienale, la sudafricana Gabin Cobo, sigue siendo muy actual para los tiempos que vivimos. De los 46 artistas escogidos, la mayoría proceden de países del Caribe, Brasil, Sudáfrica o Tanzania, ese llamado sur global que no solo comparte un pasado colonial, sino también una herencia africana. Gabin Cobo ha elegido junto a su equipo obras que reivindican un llamado a la identidad propia y en el que se pretende decir no a todos esos héroes y poderosos del momento. Y para romper con clichés y prejuicios se han querido evitar palabras como África, diversidad o poscolonialismo. El objetivo es iniciar un diálogo poético sobre los miedos y preocupaciones actuales y romper con la jerarquía eurocentrista del mundo del arte. De Latinoamérica destacan las diferentes obras de la dominicana Firelei Báez. La más comentada es la recreación en miniatura del Palacio Presidencial Sanssouci de Puerto Príncipe en Haití, dañado por el terremoto y posteriormente derruido. El colombiano radicado en Londres, Oscar Murillo, trae una instalación llamada Conciencia Colectiva y desde Cuba podemos ver el trabajo de Belkis Ayón, cuyos grandes monoprints en blanco y negro sobre rituales místicos tienen una autoridad casi fantasmal. O los dibujos a tinta de fruta y flores de Ana Mendieta. También se puede conocer la apuesta de la nicaragüense Patricia Belli, que ha querido manifestar en su obra los conflictos emocionales que viven muchos nicaragüenses tras las protestas en el país.
E imperdible también son las composiciones abstractas de Joana Unzueta, que se basan en las formas de los textiles chilenos de los indígenas mapuches. Y aunque los artistas europeos en esta bienal son una minoría, no se pueden perder el mensaje político del alemán Mario Pfeiffer, que con Otra vez nos obliga a echar un vistazo amargo al resurgimiento de la ultraderecha en el país tras la crisis de refugiados. Por su parte, Natasha A. Kelly nos trae las historias de racismo vividas por 8 mujeres negras nacidas o criadas en Alemania. Sin duda, después del superaño del arte en 2017 con la Documenta de Kassel, la Bienal de Venecia y las Kulturprojekte de Münster, esta Bienale de Berlín es toda una invitación a desarmar los efectos del colonialismo y la globalización con una mirada lacónica. Tienen para venir a conocerla hasta el próximo 9 de septiembre. María Luz Moraleda, Deutsche Welle, Berlín. Bueno, los efectos, las consecuencias del colonialismo, casi nada. Imagínate Ajá, abordar eso desde el arte, cuántas perspectivas, cuántas miradas puede haber. Y que además es interesante, Laura, porque es uno de los enfoques que se han hecho, particularmente mencionaba nuestra corresponsal en Alemania, mencionaba otros encuentros artísticos en este territorio, como es el caso de la Documenta en Kassel, Alemania, la Documenta 11, que fue en 2001, no hablaba precisamente de colonialismo, pero se cuestionaba en ese momento que era aquello que se ha conocido como arte periférico. Es decir, pareciera que el arte ocurre en las capitales del arte. Después de la Segunda Guerra Mundial es Nueva York. Bueno, Nueva York se suma a París, Berlín, Londres y otros lugares del mundo. Entonces, artistas, ya sean de África, de América Latina o de Asia, únicamente se convierten en personajes importantes si se dan a conocer en estas capitales del arte. Que todavía ocurre mucho esto, sin embargo ya hay una especie de scouting por parte de los galeristas, de los cazadores de arte, de los dealers, por estas zonas. Yo creo que todavía falta mucho trabajo por hacer, pero bueno, pues... y que en ese momento le llamaban buscando arte periférico. Ajá. Ahora, bueno, está otro enfoque y otro, sonará ¿no? interesante ver de qué se trata y ojalá podamos ir a Berlín pronto. Si no, vayan ustedes. Si no, bueno, pues tenemos los reportes de nuestra corresponsal. Así y bueno, es. vamos a platicarles antes de la pausa que mañana se presenta por primera vez en México el pianista italiano de jazz más conocido del mundo, y es Stefano Bolani. Así es, esto va a ser en el Centro Nacional de las Artes a la noche, así que no se pierdan la oportunidad de escuchar o estar frente a este talentoso pianista. Blas Galindo, Centro Nacional de las Artes, 8 de la noche. Bueno, una buena recomendación, volvemos. Continuamos aquí en Noticias 22. En pleno desarrollo del Tour de Francia, Jorge Cepeda Patterson nos enfrenta a la muerte de una frenética carrera contra el cronómetro. Yo quería hacer una historia de suspenso, un poco en la tradición de la novela clásica negra de Agatha Christie, de hay un criminal entre nosotros, sí, y solo puede ser alguien de este pequeño círculo. Claro. El Tour de Francia son 21 etapas que sucede a lo largo de casi todo un mes. Entonces yo lo convierto en el Expreso de Oriente, es decir, un círculo cerrado. Los crímenes son cometidos de tal manera que solo alguien del interior que tiene acceso a, que conoce profundamente y desde adentro la competencia, puede estarlos cometiendo. En su más reciente novela, Muerte contra reloj, Jorge Cepeda Patterson abandona también el escenario de sus historias anteriores, México y los altos círculos de la política y la corrupción. Mira, para mí ha sido un reto, verdaderamente un desafío, porque me exigió asumirme como novelista cabal, pues, construir una ficción. Sí. Mientras que mis thrillers políticos abrevaban muchísimo en mi experiencia de 30 años de periodismo, de estar tratando con la clase política, de estar en una charla de sobremesa y darte cuenta de esta antropología del poder. Mientras que hacer una construcción de personajes que no tienen nada que ver con mi vida ni con mis antecedentes, te exige recurrir plenamente al novelista, pues. Cepeda Patterson utiliza el triángulo amoroso y explosivo entre Mark, Fiona y Steve
como detonante de una trama violenta que mantiene al lector atento aunque no sepa nada de ciclismo. Este es un triángulo amoroso y desamoroso a ratos entre dos amigos que se convierten en hermanos por la competencia, forman parte del mismo equipo, y en medio de esto llega Fiona y es una bomba, ¿no? Y en medio de esto llega el Tour y es otra bomba, en el sentido de que en última instancia esta es una novela sobre la lealtad y la traición. Es como una aceleración de la condición humana, ¿no? Por eso digo, es que los novelistas recurrimos tanto a escenarios apocalípticos, situaciones límite, porque nos permiten una especie de acelerador de las pasiones y exhibirlas con mayor nitidez. Muerte contra reloj está publicada por Planeta. Noticias 22, Irma Gallo. Las expresiones artísticas que marcaron la turbulenta década de los años 60, sobre todo a finales de los 60, vuelven a manifestarse medio siglo después. Dentro del ciclo En Nombre de Todos, organizado por el Centro Nacional de las Artes, se presentó la Mesa Redonda a 50 años del 68, el año de la década prodigiosa. En ella, se ofreció el contexto de las artes que enmarcó, cobijó y hasta profetizó esta época de movimientos sociales en México y el mundo. La perspectiva es de crear un poco de conciencia para todas estas nuevas generaciones, porque ya la década de los 60 quedó 50 años atrás. Entonces, lo que queremos hacer es crear otra vez un marco de reflexión para estos 50 años del gran año del 1968. Pintura, poesía, cine, arquitectura y sobre todo música son las expresiones que ocuparon los espacios públicos y simbólicos de aquella generación, y los cuales formaban parte de un amplio corpus social y político que vinculaba a los ciudadanos, las artes y la academia. Viene todo esto desde la teorización de los grandes filósofos de la Escuela de Frankfurt, recayendo hasta los años 40, 50, los años de la posguerra, hasta caer en los años 60 en esa generación de jóvenes que son los hijos de la guerra, ¿no? Prácticamente que empezaron a dar todos esos recovecos, mirando principalmente pues, a los literatos, a los filósofos, a los pintores. Todo el arte fue lo que empezó a llenar y a dinamitar la década de los años 60. El proyecto es impulsado por el historiador de la música Francisco Ramírez. Lo que sucede hoy en día es que con tanta tecnología, con tanta atomización mediática, nos hemos olvidado de lo principal, de ir a las corrientes tanto humanistas como del arte. El humano es el único ser humano, el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra, y por eso es tan importante ir al pasado, a revisar a estas grandes generaciones, a estos grandes artistas, a estos grandes músicos, a estos grandes pintores. ¿Para qué? Para no volver a cometer esos mismos errores tanto en la política, como en lo social, como en lo humano. La Mesa Redonda a 50 años del 68, el año de la década prodigiosa, continuará como ciclo los días jueves 21 y 28 de junio y 5 de julio, al mediodía, en la Galería Sur de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vamos ahora a otro espacio de la Ciudad de México. Reunido allí en lo que es la Casa Refugio Citlaltépetl, está la comunidad cultural que realizó un acto solidario para visibilizar el drama con el que viven los migrantes centroamericanos en busca de ese llamado sueño americano. No los olvidemos, ¿no? Lo peor es o sea, ellos realmente van a desaparecer cuando desaparezca nuestra memoria sobre ellos. Ellos, los migrantes, son los invisibles del resto del mundo, sobre todo de los que aún no se han visto obligados a dejar todo lo que conocen para buscar otra vida, una vida posible. Roxana Hernández fue una migrante trans que falleció el 25 de mayo y Casa Refugio Citlaltépetl la recordó. Ella, según las investigaciones y el apoyo que obtuvo de abogados, tenía todas las condiciones para ser candidata a recibir asilo en Estados Unidos, ¿no?
Entonces por eso ella llegó y llegó con tanta confianza, ¿no? Y las autoridades de Estados Unidos, pues simple y sencillamente, pues la agarraron, la metieron a unos lugares terriblemente duros, en un lugar que se llama La Hielera. Ella le dio una neumonía, después la trasladaron a un lugar donde solamente tienen a población trans, capturada por migración, y ella cuando la vieron muy enferma, pues ya fue demasiado tarde, ¿no? Y murió. A Roxana le abrimos la puerta de Casa Refugio el 10 de abril, junto con un grupo que venía en la caravana Vía Cruz Centroamericano 2018. Decidimos tener un encuentro con comunidad cultural y los migrantes. Esta última caravana estuvo, pues no exactamente marcada, pero sí fue la que más población trans ha tenido. La población trans, particularmente en Honduras, de donde era Roxana, sufre de una persecución tremenda y realmente, como hay una frase que aquí, donde estoy yo ahorita, dijo ella a la comunidad, y es: pareciera que en Honduras todos tienen permiso de matarnos. Con la presencia de la periodista Blanche Petrich, la escritora Carmen Boullosa y el fotógrafo Antonio Turok, cuya imagen presidió el acto, Roxana Hernández recibió un homenaje en Casa Refugio Tzitlaltépetl. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, un buen repaso Así por la es. historia reciente, digamos, del mundo. Vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros porque tenemos mucho más. Pepe Sojo expone en las rejas del bosque de Chapultepec. Este fotógrafo rinde un homenaje a su profesión, a la profesión que ha practicado durante tantos años y que lo ha llevado a muchos terrenos de la imagen, y que es la fotografía. Después de pasar por el mundo de la moda, los negocios y el diseño, Pepe Sojo vivió una mala experiencia que lo obligó a replantear su vida y su carrera. Hace 5 años me convertí en fotógrafo, 5 o 6 años. Y fue precisamente aquí en el bosque de Chapultepec, donde un día en medio de una depresión me fui a comprar una camarita esperando encontrar algo que me saque de mis pensamientos negativos, y justamente se cierra un ciclo hoy, en donde una persona que ya no quería vivir, con una cámara de bolsillo empezó a fotografiar este bosque, y ahora tengo mis fotografías colgadas aquí. Es realmente algo extraordinario. Vida, título de la exposición que presenta en las rejas de Chapultepec, nos muestra distintos paisajes de México y el mundo. En todos ellos, la naturaleza es el personaje principal, que se ve exaltada por la utilización de la tecnología como filtros o distintos tiempos de exposición para lograr las imágenes deseadas. Hoy por hoy los programas digitales te ayudan muchísimo a contrastar, saturar, a lo mejor quitar algún elemento que esté estorbando en la composición. Nos da la posibilidad de hacer la imagen aún más impactante de lo que se podía antes, y prácticamente en mi caso me da la oportunidad de dejar exacta mi interpretación de lo que vi, ¿no? Porque creo que cada quien interpreta diferente y cada artista tiene un ojo diferente. Hoy por hoy me he hecho un obsesivo de la observación y de la contemplación. Pero bueno, cada quien observa lo que quiere. Yo antes era diseñador de moda y me la pasaba observando vestidos, zapatos, y nunca volteaba a ver un atardecer Entonces yo creo que cada quien decide mirar o observar lo que quiere observar o lo que quiere mirar. Vida de Pepe Sojo se exhibirá en las rejas de Chapultepec hasta el 29 de julio. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, tras estas imágenes queremos compartir con ustedes también imágenes de un espectáculo musical que, aunque tuvo una presentación única en el Centro Nacional de las Artes este pasado fin de semana, lo que están haciendo es buscar diferentes espacios y les ha ido muy bien. Parece que hay muchas propuestas. Mientras esto ocurre, les solicitamos que estén atentos porque La Patita, La Muñeca Fea, El Ratón Vaquero, pues todos ellos son los que estuvieron este pasado fin de semana en el Centro Nacional de las Artes.
Este es un espectáculo que yo escribí hace más de 25 años, inspirado y autorizado por el gran Francisco Gabilondo Soler Cricri, que tuve la oportunidad de conocer, y cuando yo le inquirí de que por qué no se hacía una comedia musical donde estuvieran incluidos sus cuentos y sus canciones, él mismo me dijo, pues escríbelo. Y bueno, pues aquí estamos ahora con este nuevo proyecto, que es una gran ilusión para mí, porque es un montaje nuevo con voces de niños. El coro de Sibam, que son exclusivamente niños muy talentosos, están interpretando esas canciones, así como haciendo los papeles de solistas. Primero tuve que conocer a una persona llamada Pepita Serrano. Ella es la que nos ha estado apoyando al coro, a Sibam y a mí y a mi hermana. Pues tuvimos que ensayar mucho tiempo porque la verdad no es fácil aprenderse un diálogo tan largo, tantas canciones y muchas cosas que se tienen que hacer, y pues eso es lo que hacemos siempre. Ese es un quinteto de música recreando exactamente como Francisco Gabilondo Soler lo hacía en aquellos programas de la XW. Él al piano, un violín, un cello, percusiones para hacer efectos, y entonces estamos retomando esa esencia verdadera de la música de Cricri. Estas funciones que estamos haciendo aquí, pues se están abriendo la expectativa y el interés de muchísima gente que quiere que este mismo espectáculo lo repitamos en diferentes lugares. Inclusive nos estamos recibiendo invitaciones del interior de la República e incluso también en el extranjero. A través de la página de Sibam, Sociedad Internacional de Valores en el Arte Mexicano, ahí podrán ustedes tener información de este y todos los espectáculos que hacemos. Más de un centenar de diseñadores mexicanos se han reunido para fortalecer la comunidad independiente. Vamos a conocer el colectivo de diseño mexicano. Está interesante. Bueno, Colectivo Diseño Mexicano es una plataforma de compra-venta de diseño nacional y de difusión. Es un espacio donde conviven muchas ideas, muchas propuestas, y es, creo que, la única forma de lograr avanzar. Comenzó siendo una venta en descuento de diseño nacional. Un poco le servía a los diseñadores para salir de colecciones viejas que no habían podido salir y que ocupaban un lugar en sus talleres, y que además había sido una inversión que no habían recuperado, y un poco también nos servía para romper la barrera con el consumidor, que probara el diseño local, se enganchara y viera los beneficios que tenía, que son un tema de calidad, que son piezas prácticamente únicas, que no hay una reproducción de millones, que además el dinero queda aquí en el país, y que luego que son piezas que da gusto tener. Siempre busco tratar de contar una historia con la ropa, con la joyería, mucha inspiración a través del arte, y bueno, de esa forma como contar algo y, no sé, como despertar una conversación cuando uses algo, ¿no? Que no sea una prenda que pase desapercibida, y sin embargo tampoco es una prenda que sea tan llamativa que opaque a quien la trae puesta. Un poco también la premisa y la idea con ellos era decirle, bueno, con este dinero que estás obteniendo de estas ventas, produce más cosas para que tengas nuevas colecciones y que realmente haya un aporte al mercado de la moda. Hacemos vallas, hacemos muchas redes sociales y campañas en redes, y adicionalmente tenemos el desfile en Fashion Week, que el desfile se hace 2 veces al año, en cada temporada. Y un poco la idea también es darle difusión a estos diseñadores. Totalmente, para mí ha sido como un parteaguas en mi carrera y en mi trabajo, porque de pronto fue muy orgánico de hacer unas fotos y hacer una colección pequeñita. Surgió algo como mucho más grande, ellos me contactaron, me invitaron al desfile, ha sido una experiencia muy importante. Ahora hay una proliferación más grande de escuelas y de educación y de
y de incluso cursos muy especializados en temas de negocio y de marketing, y creo que eso ha ayudado mucho a la industria. Y eso obviamente va a beneficiar a la moda nacional. Se me hace súper interesante e importante poder como sumar y buscar como este exposure juntos. Todos sumamos, entonces el trabajo de otros enriquece el mío porque además son propuestas súper diferentes y todos estamos en el mismo medio, entonces lejos de pensar que esto podría ser una competencia, al contrario, es sumar y hacer que la moda en México crezca y que haga una propuesta cada vez más importante. Vamos a continuar con música. Ya ven ustedes que les habíamos anunciado, y esperemos que lo hayan podido disfrutar, que este pasado fin de semana fueron las actividades de la Fête de la Musique, la Fiesta de la Música, que se conmemora cada año en Francia, aquí también en nuestro país. Ahora vamos con otro festejo, con Junio Musical, que es algo que organiza el Centro Cultural de España y nos invita a la comunidad de artistas que se abren camino en la industria musical, que vayan a este lugar porque están enfocados de manera especial en esas expresiones independientes. En el marco de Junio de Música, por cuarto año consecutivo, el Centro Cultural de España en México organiza la Feria de la Música Independiente. En específico en junio, pues intentamos sí hacer un mapeo como muy heterogéneo de la temperatura de la ciudad, de lo que están diciendo las diferentes colectividades, las industrias creativas, ¿no? Los diferentes lugares de encuentro, ¿no? También diferentes géneros, diferentes épocas, diferentes audiencias. Tratamos de ser muy incluyentes, tratamos de tomar en cuenta a gente con discapacidades, y también coincidimos, no solo es Junio de Música, sino también es el mes del orgullo, y también estamos incluyendo una parte de nuestra programación que contempla también a estas audiencias. Con 31 bandas, 20 disqueras y 10 promotores independientes, esta edición servirá de punto de encuentro para todos los amantes de la música y creadores independientes. La feria comienza el día 20 y termina el día 23 de junio. Es entrada libre para todas las edades. Las jornadas comienzan más o menos desde la 1 de la tarde y terminan hacia las 10 de la noche. Y convergen charlas, masterclasses que tratan de reflexionar sobre la música independiente, que ayudan al músico a profesionalizarse. Están los showcases, tanto acústicos como con todo el poder en el espacio X, ahí sí ya van como un poquito más gruesos. Y pues bueno, el mercadito, el micrófono abierto, que es el espacio abierto a todos para que lo utilicen. Una programación nutrida y variada en donde impera la inclusión y el apoyo al talento emergente. Nosotros más bien lo que hicimos fue abrir el espacio para disqueras que lo mismo han apenas sacado un título, que disqueras superpotentes del ámbito de la música independiente que traen 300 títulos impresos, ¿no? que ya han sido editados. Y por otro lado, también hay una variedad tremenda, todo un croma de géneros. Entonces, bueno, lo que buscamos es eso, apoyar al gremio desde las diferentes perspectivas y también brindarle a la audiencia las diferentes opciones. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, algo que siempre se espera es conocer la programación del invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el encuentro editorial y libresco más importante de nuestro país, es uno de los más importantes también del mundo, como ya lo señalabas hace unas cuantas notas, Wemansin, y pues les tenemos algunos detalles sobre la participación de Portugal como país invitado allá en Guadalajara. Así es, este anuncio que tuvimos el gusto de hacerlo y compartirlo con ustedes en diciembre pasado, durante las actividades de la Feria Internacional del Libro, que llegaba a Portugal, que además la Embajada de Portugal abría una convocatoria de editoriales independientes en México para que se comprometieran a editar y traducir libros de autores portugueses actuales, que los tuvieran listos para el próximo mes de diciembre. Y también, esto es bien interesante, Laura, porque lo que les vamos a decir ahora lo presentó Marisol Schultz, que es
quien es directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, hace unas horas, tiempo Europa, allá en Lisboa. Efectivamente, se da a conocer que son 40 escritores, es realmente una delegación muy grande que vendrán a nuestro país. Entre ellos están Jorge González, Antonio Lobo Antunes, quien fue ya merecedor del premio FIL de Lengua Romances, también y que están estuvo por allá. Aquí en 2009 o 2010, más o menos, también en la FIL. Exactamente. José Luis Peixoto. Se va a rendir un homenaje por los 20 años del premio Nobel a José Saramago, así que bueno, yo creo que va a estar muy interesante. Va a haber música, va a ser un pabellón muy interesante diseñado por 2 arquitectos renombrados de Portugal. Va a haber obras de teatro también que se van a presentar en el recinto, en las afueras del recinto ferial. Bueno, es del 22 de noviembre al 2 de diciembre y seguro ahí va a estar la mejor cobertura de todas, que es la de Noticias 22. Y rápidamente hacer una punta a propósito de lo que dices, Laura. Estará José Luis Peixoto, que estuvo el pasado mes de diciembre también participando, presentando una novela, él reeditando su primera novela en una editorial de Guadalajara, cosa que también es algo emocionante y de reconocerse, la editorial Arlequín, pero además él va a estar junto con otro grande de su misma generación, Walter Hugo. Son de los más importantes escritores en lengua portuguesa actual. Ellos nacieron en los años 70, después de la Revolución de los Claveles. Entonces es la nueva generación de escritores portugueses, son muy reconocidos y con una presencia brutal. Ellos dos, de Portugal, van a estar junto con Onjaki, porque en esta delegación Portugal lo que ha querido es no solamente traer a escritores portugueses, sino de habla portuguesa. Van a traer a algunos otros grandes escritores de África, particularmente de algunos lugares de las antiguas colonias. Exactamente, de las antiguas colonias, y uno de los más importantes es Onjaki. Así que Walter Hugo, José Luis Peixoto y Onjaki, además, van a ser de estos escritores que visitarán escuelas allá dentro del programa de la Ecos de la FIL, Ecos de la FIL, que es un programa extramuros. Bueno, pues ahí tienen algunos de los detalles, aquí les iremos informando. También, conforme se vaya acercando la Feria del Libro de Guadalajara, tendremos seguramente entrevistas y adelantos sobre la presencia de Portugal. Ahí nada más un guiño. Volvemos en un instante. Ahora tenemos un recorrido. Así es, vamos a hacer un recorrido por el mundo. Les hemos platicado ya de Alemania, de Portugal, por supuesto de México. Vamos a más allá. No, no tiene un significado. Es totalmente irracional e inútil. Esto es solo arte. Así describió su obra el artista Cristo. Se trata de una construcción de 20 metros formada con 7.506 barriles de colores en forma de mastaba, un tipo de tumba egipcia. Este proyecto comenzó su montaje en abril de este año y actualmente flota en el lago del Hyde Park de forma temporal, sujeto con 32 anclas. Los habitantes de la ciudad de Taipei en Taiwán celebraron su tradicional carrera anual de barcos dragón. Los equipos integrados por atletas y un encargado de tocar el tambor recorrieron 500 metros a toda velocidad en el río Keelung para conmemorar la muerte del poeta chino Qu Yuan, quien se dice se lanzó al río al ver que el reino en el que vivía sería conquistado. Esta tradición se festeja cada año el día 5 del quinto mes en el calendario lunar. El libro de las horas de Petó, ejemplar de la Edad Media, fue vendido por la empresa Aristófil como parte de una subasta por 4.29 millones de euros, 4 veces más del precio estimado originalmente. Esta obra ilustrada fue escrita hace más de 500 años y aún conserva los 16 medallones de oro pintados por Jean Pogger. La subasta, que aún continúa en París, Francia, se llevará a cabo durante 4 días y se espera que 942 manuscritos antiguos sean vendidos en ese lapso. Bueno, Rusia, deportes, fútbol, no estaba tan lejos esta nota, pero no es exactamente la que anunciaste. No, simplemente era un pase, una habilitación. Vamos ahora a la nota que realmente teníamos. Efectivamente, con Adriana Bernal, poeta que no entiende fútbol. Vamos a ver esta nota. Cuando yo me atreví a decir, soy la primera mujer escritora, con interés de escritora, en escribir una novela, sí sabía lo que me estaba jugando. Cada vez hay más mujeres en el periodismo deportivo y la mayoría lo hace muy bien. Pero escribir una novela en la que el fútbol tenga un papel preponderante
Hasta ahora, en México, solo Adriana Bernal se atrevió. Se llama Poeta que no entiende fútbol y está publicada solo digitalmente en la editorial Et al. Contenidos. La primera osadía, siguiendo a la Güera Curi en esto del fútbol sin género, es justo que es suficiente mensaje que sea la primera novela para adultos publicada por una y escrita por una mujer. Esta novela, que tiene como subtítulo El principio del final, es abrir las puertas. Es una novela en la que te vas a encontrar canales abiertos. Mateo El Chilaquil Bolaños es un futbolista que no sabe si va al Mundial. La novela, su momento de vida empieza con el 1 de enero del 2018 y en su cabeza la cuenta regresiva. No sabe si lo van a llamar o no a la selección. Y además tiene una lesión de rodilla muy seria. Bulmaro Sotres es un quinielista que no ve la suya desde que España ganó el Mundial. No le atinó. Arnulfo Córdoba, Arni, le dicen de cariño, que es un antropólogo que oculta que le gusta el fútbol. Sí. Todo mundo cree que es prácticamente autista, de hecho se burlan desde niño. Y él lo que hace en realidad es pensar el fútbol. Poeta que no sabe fútbol ya está disponible para su descarga en distintas plataformas de libros digitales. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, pues sí hay muchos poetas que no saben de fútbol, pero hay otros que sí saben fútbol y que hay muchos intelectuales aficionadísimos. Una cosa no está peleada con la otra. No está peleada con la otra. No necesariamente a todo el mundo le tiene que gustar, aunque creo que su valor, y recordando un poco a Borges, es ¿para qué la poesía? ¿Para qué el olor del café? Claro, pero Borges ¿para qué el fútbol? También opinaba sobre el fútbol. Sí, en contra de él. Y no le agradaba y tenía argumentos que suenan sólidos, ¿no? Pero bueno, contra la emoción no hay razonamiento que valga. Y nos despedimos con música interpretada por la cantante y artista estadounidense Renee Olstead. Así es, esto es para celebrarla, cumple 29 años y con eso nos despedimos. Disfrútenlo, buenas noches, hasta mañana. You've loved so dangerously. You're not trusting your heart to anyone.